mientras se construía mi casa soñada, un albañil miserable le contó a mi esposo sobre mi amante. Ahora he perdido todo, mi esposo, mi casa y hasta a mi mejor amiga. Un castigo a una infidelidad, ¿no les parece demasiado que sea perderlo todo? Digo, no debería bastar con un enojo, un reproche, un portazo, unas lágrimas. Pero no, mi esposo fue más allá. Me quitó todo, incluso aquello por lo que había soñado desde antes de casarnos, mi casa, mi refugio, el proyecto que me mantuvo viva durante años. Me dejó de lado como si no valiera nada, y todo por algo que, en mi opinión, ni siquiera fue una traición real, sino apenas una confusión en lo que se desea en la vida. Hoy quiero contar mi historia. Una historia triste, injusta, donde un hombre amargado decidió vengarse arrebatándome lo único que me daba ilusión, la casa de mis sueños. Hace unos años, cuando apenas teníamos unos meses de casados, compramos un terreno. No era gran cosa, pero para nosotros representaba el inicio de todo. Nuestro sueño era levantar ahí una casa hermosa, con jardines, amplias ventanas, una cocina moderna, una sala donde yo pudiera recibir visitas y mostrar con orgullo lo que habíamos construido juntos. Siempre dije, algún día tendré la casa que merezco. Y por un tiempo parecía que íbamos por buen camino. Al inicio fue muy complicado. Construimos apenas unos cuartos básicos, lo suficiente para mudarnos y no seguir pagando alquiler. Eran paredes desnudas, piso de cemento y techos de calamina, pero era nuestro. Yo incluso ayudaba, limpiaba escombros, cocinaba para los obreros, pintaba algunos muros improvisados. No niego que él ponía más dinero, porque trabajaba horas extras y ahorraba cada moneda para seguir avanzando. Pero yo también puse mi parte, aunque no quedara registrada en papeles ni facturas. No todo en la vida se mide en dinero. El problema comenzó cuando mi esposo, Tomás, empezó a insistir en tener un hijo. Yo no lo veía con buenos ojos. No porque odiara la idea de ser madre, sino porque me parecía apresurado. Para mí primero debía terminar la casa. ¿De qué servía traer un bebé si íbamos a seguir viviendo entre paredes sin enlucir, sin agua caliente, sin un espacio digno? Además, seré sincera, un hijo drena todo. El dinero empieza a destinarse solo a él, la atención se centra en el bebé, y la madre queda marcada para siempre. El embarazo cambia el cuerpo, lo destruye, y yo no estaba dispuesta a arruinar el mío. Sí, algunos dirán que soy frívola, pero yo me conozco. Siempre cuidé mi figura, mi aspecto. No iba a permitir que todo ese esfuerzo se fuera por la borda solo porque Tomás quería convertirse en padre. Si hubiera existido la posibilidad de una liposucción después del parto, quizá lo habría considerado. Pero en ese momento apenas alcanzábamos para seguir con la obra, mucho menos para lujos médicos. Así que le hacía largas. Una y otra vez, más adelante, cuando la casa esté lista, cuando estemos más estables. Y creo que esa negativa lo motivó aún más a trabajar. Quería demostrarme que podía darme la casa soñada y, con eso, obligarme de alguna forma a aceptar la idea de un hijo. El tiempo pasó y, finalmente, un día me anunció que había contactado a un arquitecto. Recuerdo la emoción que sentí. Por fin, los planos, la distribución perfecta, las fachadas modernas que yo tanto había admirado en revistas. Pensé que, al fin, mi sueño estaba tomando forma real. Pero Tomás cometió un error. No me avisó que el arquitecto iba a venir ese día a la casa. Y cuando tocaron la puerta, yo no estaba sola. Estaba con mi amiguito. Así lo llamaba, porque no era más que eso, un escape, una válvula de alivio. Un hombre que me hacía sentir ligera, sin responsabilidades, alguien con quien podía reírme, y la rutina agotadora. Nunca tuve intención de dejar a Tomás ni de formar algo serio con él. Para mí era solo diversión, un secreto inocente, algo que me sacaba del aburrimiento. Cuando escuché el timbre, me fastidió. Me molestaba que justo en ese momento interrumpieran. Abrí la puerta y allí estaba el arquitecto, con sus planos bajo el brazo, una sonrisa educada y la mirada que de inmediato se dio cuenta de que yo no estaba sola. Mi amigo salió por la puerta trasera, apresurado, y yo recé para que ese hombre no hiciera preguntas. Me preocupé un poco, lo admito. No era mi esposo, y cualquiera con dos ojos lo habría notado. Pero las semanas pasaron y Tomás no mostró cambios de actitud. No hubo reproches, no hubo miradas raras. El arquitecto había sido inteligente, había guardado silencio. Supo lo que le convenía. Al fin y al cabo, yo también era su clienta. ¿Qué ganaba con abrir la boca? Perder un buen contrato. La obra empezó. El ruido de martillos y taladros se convirtió en música para mí, porque significaba progreso, avance, la promesa de que pronto tendría mi casa soñada. Yo todos los días supervisaba, a dar mi opinión sobre los acabados, a sentirme dueña del proyecto. Y de vez en cuando, mi amiguito pasaba a visitarme. Eran encuentros breves, casi clandestinos, pero suficientes para mantenerme entretenida. Mi error fue confiarme demasiado. Pensé que todos iban a ser como el arquitecto, discretos, callados, entendiendo su lugar. Pero no. El maestro albañil, ese sí, se metió donde no debía. Una vez me vio con mi amiguito, y en lugar de hacer lo correcto, que era callarse, fue corriendo a contarle a Tomás. Yo no lo podía creer. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué ganaba él? Nada. Un simple peón seguramente se sintió con poder solo por arruinarme la vida. Desde que lo supe lo desprecié más que nunca.
Su cara de entrometido todavía la tengo grabada en la memoria. Ese hombre fue el inicio de mi desgracia. Apenas regresó Tomás esa tarde, supe de inmediato que algo no estaba bien. La forma en que cerró la puerta, el ruido seco de sus pasos, la tensión en su mirada. No hizo falta que dijera nada, el albañil ya le había ido con el chisme. Como con destruir mi secreto, tenía que arruinar mi vida entera. Tomás entró furioso, con el rostro desencajado. No era común verlo así, siempre había sido un hombre más bien calmado, de carácter sereno. Pero esa vez no, venía directo contra mí. ¿Quién era? Me espetó apenas me vio. ¿Quién era el hombre que entra y sale de esta casa cuando yo no estoy? Me quedé helada. Intenté reírme, fingir sorpresa, actuar como si no entendiera de qué hablaba. Pero su mirada no dejaba espacio para juegos. En ese momento lo odié. Odié a ese albañil chismoso que había abierto la boca, y odié a Tomás por creerle a él en lugar de a mí, su esposa. No inventes cosas, le respondí. ¿Vas a confiar en la palabra de un peón antes que en la mía? Eso encendió la discusión. Las palabras se convirtieron en gritos. Yo le recriminaba su falta de confianza, él me acusaba de engaño. Tomás llegó a decirme que me fuera de la casa, que no quería seguir conmigo. Y ahí fue cuando me planté. No puedes votarme. Le grité. Esta también es mi casa. Pero él, con una calma que me heló la sangre, me recordó un detalle que yo ya había olvidado. Con tantos años juntos, con tanto trabajo en esa construcción, lo había borrado de mi memoria. Nos casamos bajo separación de bienes. El terreno, la casita inicial, todo lo había comprado él, a su nombre. Legalmente, la casa era suya. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. De pronto, todo lo que creía mío ya no me pertenecía. Mis esfuerzos, mis horas de limpieza, mis sacrificios, nada de eso tenía valor ante un contrato firmado años atrás. Tomás estaba decidido a echarme. Incluso amenazó con llamar a la policía para que me sacara a la fuerza. Yo entré en pánico. No tenía a dónde ir, no tenía un plan. Me aferré a él, le supliqué, lloré, le pedí perdón una y otra vez. Pero Tomás estaba terco, con una firmeza que jamás le había visto. Desesperada, intenté jugar mi última carta. No puedes votarme, le dije, con la voz entrecortada. Estoy embarazada. La mentira salió de mis labios como un planeado, pero en ese momento me pareció la única salida. Si pensaba que llevaba en mi vientre a su hijo, no se atrevería a dejarme en la calle. Vi cómo su rostro cambió, pasó de la furia a la confusión, incluso a la esperanza. Por un segundo creí que lo había logrado. Pero Tomás no era tonto. Me miró fijo y dijo: mañana vamos al médico. Quiero pruebas. Tragué saliva. Intenté excusarme, inventar que estaba delicada de salud, que necesitaba unas semanas antes de poder hacerme los exámenes. Pero él ya sospechaba. No insistió más en ese momento, pero me dejó claro que al día siguiente no tendría escapatoria. Esa noche, desesperada, marqué el número de Lucía. Era de esas amigas que siempre decían: para lo que necesites aquí estoy, aunque vivía en la otra punta de la ciudad. Entre lágrimas y frases entrecortadas le pedí que viniera, que me estaba pasando algo terrible y que necesitaba de su apoyo. Yo sabía que era un viaje largo, incómodo, pero confiaba en que estaría ahí para mí. Y cumplió. Cerca de la medianoche apareció en la puerta, con la cara cansada y los ojos llenos de preocupación. Apenas entró la abracé fuerte, como si eso fuera a salvarme. Le conté por encima lo ocurrido, pintando mi versión. Le dije que Tomás estaba fuera de sí por un chisme absurdo, que un albañil metiche me había difamado y que no sabía cómo calmarlo. Obviamente omití detalles. Le hablé de injusticia, de machismo, de lo duro que era que mi propio esposo prefiriera escuchar a un peón antes que a mí. Lucía escuchaba en silencio, con gesto serio. Yo esperaba que se pusiera de mi lado, que me abrazara y me dijera: tranquila, yo le hablo, yo lo convenzo. Y en parte lo hizo. Fue hacia Tomás, que estaba en la sala, con ese gesto de piedra que llevaba desde la tarde. Tomás, le dijo ella, con voz conciliadora, deberías calmarte. No puedes dejarte llevar por habladurías. Yo, desde atrás, asentía con la cabeza, casi rogándole con la mirada que siguiera. Pero Tomás no se dejó. Con una calma que me aterrorizaba más que sus gritos, le contó la versión real. Habló del hombre que había salido por la puerta trasera, del albañil que me había visto varias veces, de las sospechas que venían acumulándose. No levantó la voz, no lloró, no suplicó. Simplemente relató los hechos como si fueran una lista incontestable. Vi cómo el rostro de Lucía cambiaba. Pasó de la solidaridad hacia mí a una frialdad que me dolió como un... Me miró, incrédula, como si no pudiera creer que le había mentido en la cara apenas unos minutos antes. ¿Es cierto?, me preguntó, clavándome la mirada. Yo intenté balbucear, mezclar excusas con medias verdades, pero ya no me escuchaba. La decepción estaba escrita en sus ojos. «Me haces venir desde tan lejos, me cuentas medias historias, me usas como escudo», dijo, con la voz temblorosa de enojo. «Esto no es asunto mío, es entre ustedes dos». Y sin esperar más, tomó su bolso y se marchó. Ni siquiera intenté detenerla. La puerta se cerró detrás de ella y sentí que se llevaba algo más que su presencia, se llevaba mi última esperanza de apoyo. Ahí quedé yo, sola,
con Tomás observándome como si fuera una desconocida. Eso fue la primera vez que entendí, realmente, que estaba rodeada de paredes que se derrumbaban, que mi círculo de confianza se quebraba uno por uno. Al día siguiente, Tomás me llevó casi a rastras al médico. Yo no tenía escapatoria. El examen fue rápido y, como era obvio, el resultado salió negativo. Siempre había tenido cuidado de evitar un embarazo, no iba a arruinar mi cuerpo por un descuido. Cuando Tomás recibió los resultados, no dijo una palabra. Solo me miró con un desprecio que dolía más que los gritos de la noche anterior. Al llegar a casa, me ordenó recoger mis cosas. No hubo súplicas que valieran. Me echó, como si fuera una extraña. Salí con las pocas pertenencias que pude meter en una maleta. Afuera, los obreros seguían trabajando. Los martillazos y mezclas de cemento sonaban como una burla. Entre ellos estaba ese albañil, el traidor, el que había abierto la boca. Corrí hacia él, fuera de mí, y le grité. Por tu culpa me quedé sin casa. ¿Qué te costaba callarte? ¿Por qué no pudiste ser como el arquitecto, que supo mantener la boca cerrada? No me importaba que todos me escucharan. Mi rabia era más fuerte que la vergüenza. Tomás estaba cerca y escuchó todo. Se volvió hacia el arquitecto con una mirada gélida, como si quisiera atravesarlo. ¿Sabías todo?, le preguntó. El arquitecto dudó, pero terminó respondiendo. No era de mi incumbencia. Fue su sentencia de muerte laboral. Tomás le quitó el contrato en ese mismo instante. Le dijo que no quería volver a verlo, que no deseaba que alguien capaz de callar ante una traición siguiera a cargo de su casa. Y delante de mí, delante de todos, se giró hacia el albañil. ¿Conoces a alguien que pueda terminar la obra? ¿O puedes supervisarla tú? El albañil, todavía con restos de mezcla en las manos, asintió sorprendido. Dijo que sí, que podía encargarse, que su gente era de confianza. Tomás lo recompensó. El mismo hombre que me había hundido ahora se quedaba con el proyecto. Yo no lo podía soportar. Grité, pataleé, insulté a todos. Pero no sirvió de nada. La obra seguía, yo estaba fuera, y hasta el arquitecto pagó el precio de mi error. Me fui a buscar a mi amiguito, pensando que al menos me daría un techo, una cama donde refugiarme. Pero él también me cerró la puerta. Me dijo que nunca había querido nada serio, que mejor lo dejáramos ahí. Fui con otras amigas, pero Lucía ya había regado el chisme. Todas sabían. Nadie quería cargar con mis problemas. Terminé sola, caminando por la ciudad con mi maleta, preguntándome en qué momento todo se había torcido. Al final, tuve que arrendar un monoambiente miserable. Un cuarto húmedo, con un colchón viejo y paredes manchadas. Nada que ver con la casa de mis sueños, con los planos del arquitecto, con las cocinas modernas que había imaginado. Pasé de estiar a una vida de lujo a conformarme con un rincón donde apenas cabía mi cama. El divorcio fue rápido. La separación de bienes lo simplificó todo. Cada quien se quedó con lo suyo, y como lo mío no existía en papeles, me quedé prácticamente sin nada. Tomás no tuvo que pelear, no tuvo que discutir. La ley estaba de su lado desde el inicio. Lo que más me dolió fue darme cuenta de cómo él había jugado sus cartas. Me permitió ser ama de casa, me convenció de dejar mi trabajo para dedicarme al hogar. Y yo, ingenua, lo hice, pensando que estaba construyendo algo sólido. Ahora me tocaba volver al mercado laboral, aceptar trabajos mediocres, partirme el lomo por sueldos miserables. Había caído en la trampa del sistema capitalista, en la rueda de la rata, mientras él disfrutaba de todo, casa, proyecto, reputación. Yo, en cambio, me convertía en la mujer que todos señalaban. La infiel expulsada, la que perdió hasta el techo por jugar con fuego. Y eso no es justo. Actualización 1. Ha pasado, si mal no estoy, poco más de un año desde que todo se derrumbó. Oficialmente soy divorciada, y digo oficialmente porque en mi mente a veces todavía me descubro llamando mi esposo a Tomás. Supongo que cuesta aceptar que alguien con quien compartiste años, proyectos y sueños ahora te mire como una desconocida en la calle. Vivo en un lugar muy diferente a la casa de mis sueños. No exagero al decir que cada día me pesa más esta realidad. Algunas veces, no lo voy a negar, viajo hasta la casa de Tomás. No sé por qué lo hago. Tal vez sea masoquismo, tal vez un intento de no olvidar lo que perdí. Tomo un colectivo y bajo a unas cuadras, caminando despacio, con el corazón encogido. Cuando llego, me quedo observando desde lejos, como una intrusa. Y ahí está, la casa terminada. La casa es tan hermosa como yo la había soñado. Y lo que más me hiere, los jardines. Tomás plantó rosales, jazmines, incluso un pequeño árbol de naranjo. Todo cuidado con detalle. A veces lo veo, con su manguera en mano, regando cada rincón, tranquilo, en paz. Y yo me digo, esa debería ser yo. Yo debería estar ahí, disfrutando de esa hamaca, de ese aroma a flores, de ese futuro que se me escapó de las manos. No sabe lo que duele pensar que todo ese esfuerzo, toda esa ilusión, se haya escapado de mis manos. Sí, todavía lo odio. En mi mente repasó una y otra vez su cara de entrometido, la forma en que abrió la boca y destruyó mi vida. Yo no digo que no cometí errores, claro que los cometí. Pero mis errores eran míos, privados, y él no tenía derecho a convertirlos en Espero, de corazón,
Que ese hombre tenga una vida miserable, que cada ladrillo que toque le recuerde que arruinó el hogar de alguien. Pero lo que más me corroe no es él. Lo peor vino cuando vi algo que jamás esperé. Una tarde, al acercarme a la casa, mis ojos se encontraron con una escena que todavía me da náuseas. Lucía, mi amiga, recostada en la hamaca del jardín, leyendo un libro, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Al principio pensé que era una alucinación, que la distancia me hacía confundirla con otra mujer. Pero no, era ella. Su cabello, sus gafas, su forma de cruzar las piernas. Lucía, la que se llenaba la boca diciendo que jamás me traicionaría. Y mírenla ahora, instalada en mi lugar, disfrutando lo que yo construí. No me acerqué. Me quedé observando con un nudo en la garganta. Mi orgullo y mi dignidad me impidieron hacer un escándalo. Pero por dentro me estaba muriendo. Siempre supe, en el fondo, que Lucía estaba enamorada de Tomás. Era evidente en su manera de mirarlo, en cómo se ofrecía a ayudar con cualquier excusa. Pero yo nunca me preocupé demasiado. Jamás pensé que tuviera las agallas para dar un paso. Y sin embargo lo hizo. Apenas tuvo la oportunidad, saltó como gata sobre Tomás. Esperó a que yo me hundiera, a que todo se desmoronara, para aprovechar el terreno libre. Y lo consiguió. No sé qué le habrá dicho, qué cuento le habrá armado, pero ahí está, en la casa que yo soñé, con el hombre que yo perdí, disfrutando lo que me correspondía. No saben cómo arde aún esa imagen en mi memoria. Lucía me quitó algo más que un esposo, me quitó el lugar que yo me había ganado con tanto esfuerzo.